Buenas tardes a todas, todos y todos. Bienvenidos, bienvenidas al live que hemos titulado Resistir desde las comunicaciones, otras formas de narrar las violencias. Esto es una propuesta del Observatorio de Medios, que es una iniciativa de Calandra y Concord TV, con el apoyo de la Cooperación Española y la Unión Europea en el Perú, parte del proyecto Prevención de la Violencia de Género contra la Mujer desde los medios de comunicación, y La Indómita, que es un medio de comunicación feminista en el Perú, donde podrán encontrar voces que desafían, cuestionan y transforman. La Indómita comparte historias, análisis, perspectivas desde un enfoque feminista e inclusivo por la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia social. Hoy tenemos a unas grandes ponentes con las que vamos a discutir sobre la comunicación feminista, cómo se abordan desde los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales y bueno, ahora también los no tradicionales. Las violencias patriarcales, las violencias machistas y cómo esto impacta en la población, en la ciudadanía y en las mujeres, ¿no? Em, Tenemos como invitadas, en primer lugar, a Amanda Mesa, que es directora de La Indómita, periodista del medio feminista peruano La Indómita, especializada en política, género, derechos humanos y memoria, autora de los libros Mi cuerpo es mío, sobre el aborto terapéutico en Perú, Manta, violencia sexual durante el conflicto armado interno en Huancavelica y no discriminará, sobre el caso de discriminación LGTBIQ, que dio origen a una sentencia histórica para el Perú, a Lucero Chávez, de la Válvula, periodista especializada en género, ciudadanía y migración. Nació en Lima, Perú y reside en Santiago de Chile. Sus crónicas han sido publicadas en Epicentro TV, Anfibia Chile, La Indómita. Fue becada para el proyecto Cambia la Historia de Alaraca, El Salvador y DW Academy. Es fundadora de La Válvula, el lado B de las noticias, y Marisol Castañeda, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especializada en Comunicación para el Desarrollo, magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un posgrado en Comunicación Corporativa, Identidad e Imagen de la Universidad de Lima, en Comunicación y Salud de la Universidad Gran Rosario de Argentina y en Educación Virtual ITS Madrid. Docente de comunicaciones en la UPC IPUC y directora de Calandra y coordinadora del Observatorio de Medios. Entonces, gracias a las ponentes por estar el día de hoy, por su tiempo y por los conocimientos que van a compartir con nuestra audiencia. Vamos a dividir esto en tres preguntas que cada una va a tener 5 minutos para responder, y luego vamos a tener un espacio en que si alguien quiere algún tipo de cierre o recoger preguntas del público, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les planteo sería: ¿cómo consideras que impacta en la ciudadanía el abordaje de los medios de comunicación con respecto a las violencias machistas? Y por ahora comenzamos con Lucero. Suiri, muchas gracias y es un honor integrar este panel junto a Amanda y a Marisol. Muchas gracias a Calandria por esta gentil invitación y también por darnos esas instancias para seguir hablando sobre hacer periodismo con perspectiva de género, con un enfoque feminista y además también para construir comunidad y todos y todas, entre todas y todos, una mejor sociedad. ¿Cómo impacta, cómo narran los medios tradicionales la violencia de género en la ciudadanía? Pues de un modo bastante nocivo, diría yo, porque los medios tradicionales dan este enfoque en el que solamente perpetúan los estereotipos de género y justifican las violencias machistas en un modo de que se pueden reproducir en la cotidianidad. Algo muy básico que vemos en los medios de comunicación y que nadie refuta lamentablemente es llamar al feminicida o al perpetrador un monstruo. Eso lo vemos a todo nivel, desde el policía que da la declaración, hasta el periodista que cubre la nota, hasta el presentador de televisión que también lo califica de esa manera. Entonces, además de que obviamente el enfoque es totalmente policial, ¿no? Como un hecho de sangre, como nos gusta decir mucho en Perú, no hacemos un análisis, una reflexión de qué está detrás de este suceso, por qué ocurre y además también cómo entre todos y todas lo estamos alimentando, ¿verdad? Justificamos que esta persona, el agresor,
tiene un problema mental, un problema psiquiátrico y que se aparta más o menos de lo que es un hombre de común y silvestre, ¿no? Entonces, común y normal, un ciudadano, digamos, en sus cabales. ¿Por qué no hacemos esta reflexión como en los medios de comunicación? Pienso que, bueno, por mi experiencia trabajando ahí, creo que porque nadie se lo cuestiona, ¿no? No quiero decir que hay una mala fe de parte de los periodistas, de mis compañeros y compañeras, incluso porque les tengo igual inmenso cariño, o de mis ex jefes, sino porque no hay un profundo interés en conocer el origen de estas violencias y además porque pensamos que no se trata de nosotros o nosotras. En cuanto a no me afecta a mí como ser humano o a mis allegados, a mi familia, a mi entorno más cercano, a mis amigos, entonces simplemente yo voy, cubro la nota, la publico, o sea, me la prueban, la publico, sale y ya está. Ese es mi trabajo y me voy al siguiente caso, ¿no? Pero en la medida que podamos entender, y acá es un poco darle la vuelta a la situación, que estas violencias que cubrimos como reporteros, como reporteras, también las vemos en nuestro día a día, ahí podemos quizá cuestionarnos y comenzar a indagar por qué es importante tener un trasfondo en las noticias que cubrimos de violencia de género. Y para esto, en realidad, no es tan complejo porque basta simplemente llamar a un especialista en comunicaciones con perspectiva de género, basta llamar a una psicóloga que también informe con este enfoque, o un sociólogo incluso, una socióloga. Ojalá siempre sean ponentes mujeres porque somos las que podemos hablar desde nuestro espacio, desde nuestras vivencias. Entonces, si damos espacio a estas personas, estos especialistas, quizá podemos tenerle otro enfoque más reflexivo de estas violencias, pero lamentablemente que vemos siempre en televisión pues a Rosario Sacieta, ¿verdad? Al doctor Angulo, incluso hablando sobre las violencias. Entonces son personajes tiradísimos de los pelos que una le escucha y dice, Dios mío, ¿cómo puede darle tanta pantalla a a estas personas que de verdad hablan unas cosas súper estereotipadas, que obviamente, por supuesto, conectan con la mayoría de lo que pensamos, ¿no? Pero lamentablemente lo que pensamos la mayoría en nuestra sociedad quizá no es lo correcto y eso se ve en las cifras, ¿no? Que Perú sea uno de los países con las tasas más altas de feminicidio no es para nada una coincidencia. Los medios de comunicación tenemos muchísimo que ver en esto, pero también es muy difícil decirle a nuestros amigos, hombres, ¿no? Oye, tú también eres parte de esto, nosotros estamos construyendo eso, porque ahí interpela necesariamente a nuestras formas de vivir, de conectarnos, de comunicarnos. Y claro, ahí estamos tocando una fibra muy sensible y para eso también es importante hacerlo con el mayor respeto y la mayor sensibilidad al otro y a la otra. Eso. Gracias, Lucero. De hecho, aprovecho para comentar también a la audiencia que tenemos hemos trabajado estos meses este proyecto de alerta mediática y ahí también tocamos el tema que tú mencionas sobre este uso de especialistas, supuestamente de la salud mental, ¿no? No solamente el doctor Angulo, sino otras psicólogas que también son invitadas a estos espacios de farándula, de espectáculos, a tratar estos temas y que más bien lo patologizan, ¿no? Y no hablan de las estructuras. Entonces me parece muy interesante que lo menciones. Ahora doy el pase a Amanda. Hola, ¿qué tal? Hola, Suiri, hola, Lucero, hola, Marisol. Bueno, yo creo que ahora se hace incluso más complejo poder hablar de los medios de comunicación y del rol que tienen frente a las violencias, ¿no? A las violencias machistas, a las violencias que incluso ahora creo que incluso hablamos hasta de misoginia totalmente, ¿no? O sea, el machismo sí, pero la misoginia también, ¿no? Porque además tenemos autoridades en el Perú que, eh, que lanzan comentarios que como si fueran, como para ellos, otra vez como si fueran bromas, pero comentarios misóginos, ¿no? Misóginos, homofóbicos, ¿no? Entonces
A mí me parece que ahora se ha vuelto más complejo porque además ya no solo tenemos que analizar, por ejemplo, a los medios de comunicación tradicionales, sino que también tenemos que analizar a los medios de comunicación independientes y también tenemos que analizar a los streamers, ¿no? Entonces, porque así ha variado y así se ha complejizado y así ha crecido, digamos, las formas de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a los medios de comunicación que tradicionalmente además refuerzan el machismo, ¿no? La mayoría de programas que se ven en televisión no hablan, no han dejado de hablar de la violencia desde una perspectiva además muy machista, ¿no? En la que la mujer sigue siendo culpabilizada, ¿no? Criticada por su forma de vivir su sexualidad, por su forma de maternar, por su forma de ser en general, ¿no? En los medios de comunicación independientes, con cierta responsabilidad también para hablar un poco más sobre género, sobre la violencia de género, tampoco se está haciendo mucho, ¿no? Tuvimos, creo yo, un momento importante después que fue las marchas de Ni Una Menos, 2, 3 años, vino, ¿no? Incluso la ley del acoso y todo. Eh, pero ahora también el Congreso ha retrocedido mucho y ¿no? Nos ha hecho retroceder casi 50 años en leyes para los derechos de las mujeres y las diversidades. Entonces ahora tenemos también medios de comunicación independientes que están también metidos en todo lo que concierne a la política, pero no necesariamente hablando sobre la violencia de género, ¿no? Y esto también yo creo que ha decaído mucho en el periodismo independiente. Y tenemos, por otro lado, los programas streamers que ahora la gente consume mucho a través de YouTube y otras plataformas, pero que igual están reforzando, todo el tiempo hay comentarios misóginos, todo el tiempo hay comentarios homólesbos y transfóbicos, ¿no? Y además, o sea, se ejerce de una manera mucho más violenta la opinión. La opinión es prácticamente la verdad de quien dirige el programa. Y esto no permite que haya diálogos equitativos, ¿no? Diálogos por lo menos no jerárquicos, ¿no? Y en el que la gente puede escuchar una idea u otra, sino que se dicen las cosas como si fueran verdades y punto, ¿no? Y además hay todo una, que yo ahora le llamo un sicariato streamer, ¿no? Porque hay una avalancha de streamers que se lanzan contra otros y mueven a todos sus seguidores también bueno, para chancarlos, ¿no? Entonces, para chancar a sus competidores, ¿no? Entonces, y ahí también está la violencia de género, ¿no? Otra vez, creo que hay una violencia muy particular que se ejerce de los streamers, pero además he visto hasta programas donde se espera que mujeres especializadas de repente en temas de violencia de género hagan una especie de educación con estos streamers, ¿no? Y eso no debería pasar, o sea, no estamos tampoco para educar, cada persona debería educarse por sí misma, y más si tienes una voz en alguna plataforma de medio de comunicación o de streamers, o haces las veces de comunicar algo. ¿No? Entonces, no puedes esperar todo el tiempo que una mujer te esté aleccionando, ¿no? O que en pro, digamos, de tener más likes, tú le digas algo horrible a alguien y esa persona tenga que explicarte que no es así, que no merece que le digas eso, ¿no? Entonces, creo que si bien las redes sociales han sido más y son más democráticas que un medio tradicional que de repente está dirigido por un empresario en particular, sí hay una responsabilidad más grande, es porque la violencia se ejerce de una manera desmesurada, sin ningún control, ¿no? Entonces me parece que cuando estamos hablando ahora de los medios de comunicación y de la violencia y de cuál es el rol de la violencia, pues lo que tenemos que hacer es incidir más en los roles, en que los roles de mujeres y hombres no están determinados, ¿no? Y ahí me parece que hay toda una chamba que hacer.
Gracias, Amanda. Antes de dar el paso a Marisol, quería apuntar estas cosas que has dicho que me parecen muy importantes, que todo eso está contextualizado también en un tema de política global, ¿no? Hay un auge, con la subida de Trump, hay un auge de impunidad de los discursos antiderechos en redes sociales, ¿no? De hecho, tomo lo que dices porque pienso siempre en cómo las que comunicamos o tenemos tenemos un espacio dentro de las redes sociales, se nos censuran por todas las palabras. Tenemos que buscar alternativas para decir violencia sexual, o sea, tenemos que buscar alternativas para que no se nos censuren. Sin embargo, con esta subida de Trump, ahora los discursos transfóbicos, nada se puede reportar. Lo que antes se podía reportar y teníamos un espacio para que las redes sociales pudieran sacar discursos transfóbicos, misóginos de redes, ahora ya no se puede. Reportar no significa nada. Entonces, estamos tratando de resistir con nuestros espacios, con nuestras propuestas comunicacionales en un auge de discursos de derechas, de discursos de odio, ¿no? Entonces es importante eso. Y ahora te doy el pase, Marisol. Sí, gracias, Yuri, gracias por la invitación. Eh, lo que dicen mis colegas es cierto. En general, el ecosistema mediático y digital ha cambiado y por lo tanto hace más complejo el consumo, ¿no? Pero es curioso porque lo hace más complejo por un lado, porque hay múltiples ventanas donde tú puedes socializar, informarte, aprender, desaprender, mm, valorar, pero a la vez también es más superficial, ¿no? Porque todo se viraliza más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la gente, ¿no? Tu pregunta iba, ¿cómo impacta en la ciudadanía? Entonces, ¿cómo se da el consumo? Creo que hay tres cosas que a nosotros nos preocupa en Calandria desde el observatorio. Lo primero es la normalización o naturalización de la violencia, ¿no? Porque se presenta como algo cotidiano, como algo que no se puede resolver o cambiar. De hecho, feminicidio tras feminicidio, y va generando una actitud de resignación y pasividad frente a esos hechos, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios de consumo en medios y tenemos una publicación que tiene este título, dice, no estará bien, pero es así, que fue una de las palabras, una de las frases que dijo una señora participante en el grupo focal cuando estábamos analizando noticieros, ¿no? Con el grupo de participantes y decían, no está bien, pero es así. Una resignación frente a la realidad, ¿no? Entonces creo que ese es el peor escenario, creo que es precisamente una de las cosas negativas. Sabemos que los medios, y en general los medios, las redes, no determinan comportamientos. Los comportamientos son decisiones personales, pero sí influyen, digamos, en las valoraciones, en el nivel de conversación, en la socialización, porque los medios son agentes culturales, ¿no? El segundo tema es la reproducción del ciclo de violencia, porque entonces no solamente reproduces la violencia, sea la que se da cobertura o la que se genera propiamente desde la cobertura del medio, ¿no? Entonces ya estamos hablando también de la violencia mediática, ¿no? Donde el propio medio se suma a eso. Y muchas veces la ciudadanía no se da cuenta. En muchos estudios hemos visto que la gente, cuando se les pregunta sobre cuál es el aporte de los medios a la prevención de la violencia contra la mujer, valoran que difunda. No importa cómo, pero difunde, ¿no? No hacen esa distinción entre que muchas veces al tipo de difusión o de cobertura está generando otro problema. No, sino que el solo hecho de difundir ya es un aporte, ¿no? Es un consumo poco crítico. Y el tercero, el tercer impacto en la ciudadanía, que ya lo han mencionado ustedes, tiene que ver con el reforzamiento, ¿no? De mitos, de estereotipos, de creencias machistas. ¿Cuántas veces hemos visto noticias en las que pasó algo con un niño, una niña, y lo primero que pregunta el reportero, ¿dónde está la mamá, no? O los comentarios, ¿dónde está la mamá? Nadie, nadie pregunta dónde está el papá. Ni se sabe si es madre soltero o no, pero no pregunta por el papá, ¿no? O comentarios, a veces uno se concentra en programas informativos, pero en los programas de entretenimiento, los del mediodía, también refuerzan, ¿no? Un tema de infidelidad, un tema de violencia en la pareja. ¿Por qué le dio tantos hijos, no? Como si tener hijos fuese una decisión solo personal. Entonces, eh, esos creo que son los tres impactos. El último, de alguna manera, reforzar mitos, estereotipos.
nos obliga a nosotros como comunicadores desmontarlo, ¿no? Desmontar ese discurso en medios, porque más allá de la cobertura, del trabajo que pueda hacer el periodista, creo que los medios no solamente tenemos que verlos desde su oferta, sino de cómo cada vez más están en nuestra vida cotidiana. Ya no están en la sala, ahora están en el cuarto, ¿no? Si tienes la televisión en el cuarto, o están en tus redes también, ¿no? En tu celular. Entonces, hoy día estamos más expuestos, no solamente las personas adultas, sino obviamente los jóvenes, niños, adolescentes, y creo que ahí tenemos que reforzar la necesidad de una educación mediática para contrarrestar, para generar un consumo más crítico. Gracias, Marisol. De hecho, sí, yo he estudiado un poco esta parte de cómo hace, por ejemplo, me parece que el delito, ¿no? El feminicidio como delito fue parte del Código Penal, creo que en 2013, 2014. Bueno, hace como un poco más de 10 años no se hablaba de feminicidio, ¿no? Todavía en los medios era violencia pasional, ¿no? O crimen pasional. Entonces, de hecho que sí podemos identificar un cambio, ¿no? Pero este cambio también ha traído otros problemas como el que menciona Marisol, que es que de tanto compartir estos casos, uno peor que el otro, o uno más dramático que el otro, un poco que ya sentimos esa resignación de qué, o sea, qué hay después de compartir este nuevo caso, o sea, va a llegar otro, ¿no? Entonces como hay una sensación de ya es parte del panorama, ¿no? O sea, es parte de lo que toca vivir. Y también quería enlazar con lo que decías, Marisol, con la segunda pregunta, porque no solamente creo que hay esta normalización, sino que también hay que lo hemos tratado mucho también en la alerta mediática, hay una espectacularización, ¿no? O sea, que se normalice la violencia, pero también que se banalice, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el valor de la verdad, que básicamente ha sentado ahí a mujeres para hablar de casos de violencia, ¿no? Y la gente lo consume como un producto de entretenimiento. Es casi un reality show, ¿no? Y queremos saber de los detalles y todo eso. Se han hablado no solamente de violencia física, sino también de violencia sexual. Entonces acá paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la representación de las mujeres cuando se expone casos de violencia machista? Y comenzamos con Lucero. Gracias, Suri. Bueno, siempre en Perú vemos una imagen hipersexualizada de las mujeres, ¿no? Partiendo por eso. Y ojalá equivocarme, y como decimos siempre, ojalá el feminismo no tuviese que existir, porque significa que hemos logrado un promedio de equidad. Pero claro, siempre es el cuestionamiento hacia ellas y qué fue lo que las llevó a que terminaran en esa situación, ¿no? O en todo caso hacia nosotras. Em, Hay un cuestionamiento a nuestro comportamiento, a nuestra moral, a nuestros valores éticos, a la educación que recibimos en casa, a las normas que seguimos para comportarnos, ¿no? O sea, que si fuimos muy arregladas, que de repente no debimos salir. Entonces, que por qué que hicimos algo para provocar que esas violencias sean perpetradas hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra psiquis, hacia nuestra forma de estar en el mundo en general, ¿no? Entonces, vemos siempre como que mucho la imagen de nosotras, una imagen de nosotras en nuestro rostro siendo expuesto, pero poco cuestionamiento y repito esto, poca reflexión de la persona que llevó a cabo o las personas o los sujetos que llevaron a cabo estas violencias. Creo que eso es algo que se sigue repitiendo. Yo personalmente ya no veo reportajes que narren este tipo de casos porque me afectan en manera personal y también porque hay un desgaste, como dijo Marisol. Y de hecho me pasó a mí también cuando era reportera en Canal 7, había un feminicidio que fue en una zona muy, muy alejada de Lima, realmente era una casa en medio de un cerro. Y recuerdo que mi equipo no quería ir, era como que ya está muy lejos, estábamos saliendo por Puente Piedra y estábamos justo en hora de almuerzo, así que bueno, el equipo realmente estaba agotado porque era ya como nuestro tercer caso de feminicidio en la semana.
Y yo recuerdo que le dije, no, tenemos que ir porque hay una señora que nos ha llamado que ha pasado algo con su hija, ¿me explicó? Entonces tenemos que ir a ver qué está sucediendo. Y claro, cuando llegamos la escena era terrible, era atroz, y nos llenamos de eso y comenzamos simplemente a deshumanizarnos, ¿verdad? Como periodistas y también como espectadores. Entonces, también deshumanizamos cuando las mujeres son el foco de violencia sexual y ya simplemente lo damos por sentado y aceptamos que eso es lo que pasa, pero siempre culpándonos, o sea, a nosotros, a las víctimas, ¿no? Y es como, bueno, si tú estás, y esas son conversaciones que se dan en la cotidianidad, si tú estás en una relación en la que eres víctima de violencia, ¿por qué no te vas? Es que seguramente te debe gustar, es que seguramente pues no tienes autoestima, ¿no? Entonces sería genial que también como feministas o como periodistas, y acá viene el gran desafío de hacer contenido con perspectiva de género, es cómo hacer que esta información llegue, pero de una manera también muy amable y también ojalá entretenida, ¿no? Justo hace unos minutos antes de entrar a esta reunión, vi un reel de Más Igualdad P, en el que cuestionaba una mujer trans. ¿Alguna vez te has preguntado, cuando estás en el baño público, de cuáles serán los genitales de la persona que está a tu lado? Y sabes, sí, yo tampoco, me explico. Entonces, como que eso también es un buen hook de, oye, de verdad que nunca me lo he cuestionado. Y llega la historia de por qué los políticos están obsesionados con los genitales de las personas, porque es algo totalmente incoherente, es ridículamente impensable, pero eso pasa, ¿no? Entonces, ese es el desafío de las comunicaciones con perspectiva de género, hacer que ellos o nosotros también como sociedad, pues nos cuestionemos y también darle la vuelta. Eso es lo que podría decir. Total, me quedo con esa frase que has dicho, ese, que es un desafío, pero como decía, de hace 10 años acá se habla, ¿no? O sea, primero creo que exigíamos que se hable, que se nombre esto como una forma de violencia, ¿no? Para tomar acción. Ya se dice, se habla de feminicidio, se habla de acoso, se habla, ya, ok, pero ahora tenemos que buscar otras formas de comunicar, ser creativas, ¿no? No es solamente comunicar lo que ha pasado, sino buscar la forma de llegar al pueblo. Y para mí, siempre lo repito, es una forma, es una palabra que yo siempre uso de dignificar a las personas que estás contando, ¿no? No solamente narrarlas como cifras, buscar dignificar sus historias y sus vidas, ¿no? Te doy el paso, Amanda. Ok, gracias. Sí, yo estaba pensando un poco también en esto que estabas diciendo, Sweetie, em, en que primero queríamos que se hable, ¿no? Sí, es cierto, primero queríamos que se hable y ya se habla, en verdad, en la mayoría de programas sí mencionan, ¿no? La violencia sexual, digamos, los feminicidios, la violencia machista en sus diferentes formas, ¿no? Pero lo que no se hace, porque quizá no se sabe, es cómo tratarlas, ¿no? Eh, y yo creo que ahora sí es un desafío hablar de las violencias, porque tradicionalmente se ha hecho con pena, ¿no? O sea, la violencia es con pena y con música de fondo, ¿no? De me da pena, ¿no? Estemos todos tristes por esto, pero después en la palabra lo que se hace es igual culpar a las mujeres, ¿no? Negarles una posibilidad de justicia haciendo que solamente den pena. Entonces yo creo que quizá el discurso, quizá la acción que debería haber desde los medios de comunicación, sobre todo en un país donde ahora lo que se ha perdido, lo que ha retrocedido más es la cuestión de la justicia y las leyes, es hablar de cómo se hace justicia con estos casos, ¿no? No creo que sea ahora tanto el momento eh,
se tienen que romper ciertos estereotipos, ¿no? Como la mujer víctima y cuál es la víctima perfecta, ¿no? La víctima que llora es la víctima perfecta y si no llora no es que está mintiendo. Sabemos que no es así. Quizá las mujeres lo sabemos más. Quizá las mujeres que han pasado también por diferentes violencias, que deben ser casi la totalidad en el Perú, desde niñas hasta la más adulta, debe ser que lo sabemos, pero el resto de la gente no solo no empatiza, sino que está acostumbrada a ver que la pena es un espectáculo y que hay que criticarla, ¿no? Porque yo creo que el valor de la verdad, por ejemplo, lo que hace en un intento que hace a veces de decir, bueno, pero ¿y qué hiciste? Tú estás saliendo de la violencia, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Ahí ya comienza a juzgarla, que es algo que nunca pasa desapercibido, ¿no? Claro, en el testimonio de la mujer es que suelta diferentes cosas de su vida, si tuvo un aborto, si tuvo, ¿no? Si pasó por un episodio de violencia sexual, etcétera. Pero al final lo que ves en los comentarios de la gente es que la juzgan, es que la critican, es que le dicen por qué, pero seguro pasó esto porque había otro, o hacen chistes, ¿no? Entonces, yo creo que este es el momento quizá en el que desde los medios de comunicación se tiene que pensar en qué es lo que necesitan las mujeres o las personas que sufren diferentes formas de violencia. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, lo que necesitan no solamente es decir, lo que necesitan es poder acceder a justicia. Y me parece que desde ahí hay que comenzar a hablar, porque, como decía al principio, en el Perú no hay ahorita acceso a justicia. El acceso a justicia se ha complejizado, se ha obstaculizado, ¿no? Y a través del reforzamiento de estos discursos de odio, antiderechos, conservadores políticamente y religiosamente, lo que se está haciendo es que las personas pierdan el acceso a testimoniar incluso a decir qué es lo que les ha pasado, a decir cuál es su verdad, y la justicia otra vez ha retrocedido para calificar o cuestionar a las denunciantes y a las víctimas, ¿no? Entonces me parece que este es el momento para replantear cómo estas personas pueden acceder a justicia. Me parece que si nos enfocamos en eso, vamos a tener otra perspectiva que estar hablando de cuál es su rol, cuál no es su rol, cuál fue su error, cuál no fue su error, ¿no? Eso. Sí, gracias, Amanda. Yo me quedo con lo que dices, que me pareció interesante. O sea, juntando con lo que decía Lucero, también creo que hay un perfil de mujer víctima, ¿no? Y también una estigmatización de esa mujer. Y por eso también a muchas mujeres les cuesta reconocerse como víctimas porque no quieren ser esa mujer víctima que aguantó, que no denunció, que no es empoderada, que no tiene autoestima. Entonces también hay que trabajar en ese fuerte estigma social que cae sobre la mujer que denuncia, ¿no? O sea, se habla de la violencia, pero no, pero tampoco se trabaja desde la empatía, como tú dices, ¿no? Estas mujeres que deciden contar por X razones, deciden contarlo, al final se exponen a más violencia, ¿no? Y quienes están mirando del otro lado y que también son víctimas y están pensando en hablar o no hablar, ver todo eso, todo ese estigma, pues, ¿qué ganas les va a quedar, verdad? Marisol, te doy el pase. Sí, mira, me parece interesante lo último que planteas de la empatía, ¿no? Porque me quedé pensando en lo que decía Lucero, ¿no? De su interés por ir a cubrir esa noticia. Y claro, uno se pregunta, tu pregunta va por sobre la representación de las mujeres y de los hechos de violencia, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué está detrás de esa representación? O sea, ¿qué hace que se construya una representación de una u otra forma, ¿no? O que se aborde de una u otra forma. Creo que antes
o no antes, sino que una cosa que tenemos que tener claro es que los periodistas, antes de ser periodistas, son ciudadanos, son personas, ¿no? Que también tienen, que también han escuchado, han tenido acceso a los medios, que también se han creado tal vez en una familia machista, que en el colegio han sido discriminados. Es decir, todos somos parte del proceso de socialización que refuerza estereotipos, que discrimina y que ha naturalizado la violencia. Entonces, cuando estamos hablando de la representación, no solamente eso es un hecho racional, sino también parte de la voluntad del periodista, del comunicador, por deconstruirse, ¿no? Esta palabra que suena así como muy, muy teórica, muy rara a algunos, ¿no? Pero que tiene que ver con cómo nos miramos hacia adentro nosotros también, especialmente los comunicadores, que tenemos la posibilidad, ¿no? El privilegio de poder narrar de otra forma hacia otros, ¿no? De ser el puente. Entonces, creo que eso es lo que ella dice, es importante porque si el periodista no tiene esa empatía, esa sensibilidad, ese plantearse que este tema es importante, menos le va a interesar a la audiencia, ¿no? Porque creo que ahí es un primer paso que hay que trabajar. En todos los talleres que hacemos con periodistas, creo que ese es uno de los focos principales. ¿Cómo hacemos para que se miren como personas y miren a los otros como personas? Cuando tú ves, cuando ven la cámara y que está yendo por los brazos, no sé cuántos los moretones, tú dices, o sea, ¿qué desprecio por la vida puede haber para hacer ese tipo de cobertura, ¿no? Entonces, es una primera cosa. Creo que el tema de verse al periodista y comunicador como ciudadano también, y que tenemos desafíos. El segundo, de la representación, creo que tiene que ver que hay que distinguir lo que es las limitaciones que puede tener los medios en relación al enfoque del tema de violencia, de las limitaciones de los medios en relación al tratamiento informativo. Son dos cosas distintas, pero que se vinculan, ¿no? El tema de violencia, una cosa que hemos visto es que en los estudios previos sale para muchos periodistas, violencia es igual a feminicidio. ¿No? No hay una mirada integral, estructurada de la violencia, ¿no? Y es feminicidio y se centra en lo policial delincuencial. No se tiene como una problemática social que tiene que causas, consecuencias, o por ejemplo el impacto de la violencia en la salud mental, o la salud o educación y la necesidad de la autonomía económica como factores estructurales para, ¿no? Revertir la violencia, se ve de manera descontextualizada. O hay otros temas de violencia que no tienen tanto peso como feminicidio o violencia sexual, por ejemplo, el acoso callejero, hostigamiento sexual laboral, el impacto de eso en la productividad, el bullying en las escuelas, ciberbullying en redes, trata. Es decir, se achica el tema, la comprensión del tema de violencia es importante, ha entrado, antes no había, y se utiliza, se tipifica, ¿no? El delito de feminicidio, pero también no se da esa mirada multidimensional. Y creo que ahí tenemos que trabajar también, que la agenda de violencia es mucho más amplia y su impacto, y que por tanto problemas multidimensionales también requieren salidas multisectoriales, y ahí necesitamos tener claridad sobre la institucionalidad. El problema de la violencia contra la mujer no es solo un problema del Ministerio de la Mujer, ¿no? Tienen que trabajar otros sectores y tener una articulación. Y el tercer punto es el tema del tratamiento. El tratamiento no tiene que ver estrictamente solamente con violencia, pero al sumarse a las limitaciones anteriores, tienes, por ejemplo, hace muchos años ya las noticias en los medios son cada vez más breves, ¿no? Las notas informativas en la prensa o coberturas, los reportajes se dejan solo para el fin de semana que ven algunos, no se ve análisis de causas y consecuencias, o por ejemplo, no siempre se da información sobre los canales de ayuda, se centraliza más en los casos de Lima que de las regiones, y en las regiones, en las capitales de provincia, no tanto digamos, hay una descentralización regional también, ¿no? O cuando se trabaja, las mujeres aparecen asociadas al tema de la casa, las labores del hogar, el cuidado, mientras los hombres aparecen asociados a la política, ¿no? Al empresarial, el mercado, etcétera. Entonces, sí me parece importante que cuando
que el tema de la representación, cómo son representadas las mujeres y los casos de violencia no solamente tiene que ver con la comprensión, ¿no? Sino tiene que ver con eso, con el tema de reconstruirnos como ciudadanos, periodistas y comunicadores, ampliar nuestra visión de la violencia contra la mujer, ¿no? Es una comprensión más integral. Y tercero, el tratamiento informativo, que tiene que ver con todos los criterios de ética y calidad que en realidad un nuevo periodismo que no solamente trabaje en un periodismo que nos presente problemas, sino también soluciones, ¿no? Un periodismo de investigación que profundice. Creo que por ahí podemos encontrar algunos desafíos, algunas salidas. Gracias, Marisol. Totalmente. Y para eso vamos a la tercera pregunta, pero apunto lo que decías tú, que me pareció súper interesante y está ligado a lo que decía, le mencionaba Lucero acerca de deshumanizar, ¿no? De cómo el trabajo igual del periodismo, sobre todo en Perú, que es tan precarizado, que es susceptible a explotación como cualquier tipo de trabajo también al final termina deshumanizándote y deshumanizando tú a las personas que narras. Por eso yo hablaba de la importancia de dignificar, ¿no? Que no es suficiente con respectar a las personas, sino hay que dignificarlas en su humanidad. Y pensaba también en eso que decías de vernos, o sea, claro, es recuperar esa humanidad que hemos perdido por el proceso del trabajo, ¿no? Y la demanda, por las horas, por el cansancio, recuperar esa humanidad, vernos y también quería apuntar ahí antes de terminar con la última pregunta. Que hay que cuestionar también las lógicas de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hablabas tú de quienes comunicamos. Ahora no es necesario que tú estudies una carrera de comunicación. Cualquiera puede comunicar, abrir su canal, ¿no? O sea, y puedes crear tu comunidad y comunicar, o sea, ejercer el trabajo comunicacional. Entonces, estamos como un poco también supeditados a estas lógicas de las redes sociales que te dicen qué cosa, que lo que llegas a viralizar es lo exitoso, ¿no? Si llegas a ser más masivo es porque lo estás haciendo bien. Pero ¿qué se masifica en redes sociales? Se masifica el show, se masifica el odio, eso está, o sea, ya está estudiado, o sea, la lógica de las redes sociales es masificar el odio. Entonces, la gente, para alcanzar ese éxito que nos han vendido, que tenemos que alcanzar como comunicadores en redes sociales, tiene que utilizar esas lógicas, como someterse a esas lógicas. Entonces yo siempre cuestiono y pregunto, ¿no? A quienes ejercemos, están empezando las comunicaciones, ¿cuál es la necesidad de masificarnos? ¿Cuál es la necesidad de viralizar algo? O sea, de repente eso no es, ¿no? O sea, de repente si llegamos a pocas personas, pero llegamos con algo contundente, con algo digno, entonces de repente eso es mejor, ¿no? Entonces, claro, si tú te partes y todo haciendo un contenido, un reel, semanas y Lucero y Amanda lo saben bien, ¿no? O sea, horas de horas trabajando en un reel de 30 segundos y luego tiene 3 likes y te sientes súper mal, ¿no? Pero de repente eso está bien, ¿no? O sea, no tiene por qué ser como un fracaso, ¿no? O sea, yo creo más bien que hay que cuestionar lo que se viraliza, porque se viralizan gatitos bailando, o sea, ¿no? Y bueno, acá voy con la última pregunta. Quisiéramos ahora que nos cuenten sus propuestas personales o de la organización que representan sobre el abordaje de violencias machistas, ¿no? En Lucero, te doy el paso. Gracias, Suri. Sí, es cierto que se viralizan gatitos y bebés. Yo consumo gatitos y bebés casi todo el día, es como lo que me hace feliz. Em, pero claro, es como que, ¿qué harías por un like, no? Y ahí también entra el cuestionamiento de, desde tu lugar del mundo, qué es lo que quieres comunicar. O sea, ¿vas a hacer contenido solamente para tener muchísimos likes y ser un influencer, journalist o lo que sea? No, ¿no? O sea, es como hay cosas que se tienen que decir y bueno, quizá nadie las vea, pero a mí me da, desde mi punto de vista, paz y estar en paz con mi conciencia de hacer un periodismo del que yo creo que contribuye, aunque sea en algo. O sea, desde mi tribuna es lo que yo puedo hacer y es mi aporte, ¿no? Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, por mi experiencia también de tantos años de reportear feminicidios y policiales netamente,
En un momento, claro, eso te satura psicológicamente muchísimo y piensas que realmente el mundo es un lugar cruel, frío y desolador en el que no hay esperanza y que las mujeres nos van a seguir matando y que probablemente a las niñas las van a seguir abusando y no hay nada que tú puedas hacer, ¿no? No vas a cambiar el mundo, entonces entras en un lugar muy oscuro en tu conciencia y dices, para qué sigo haciendo esto? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido si esto va a seguir pasando? Y ahí me pasó a mí en mi carrera que dije, bueno, no, yo creo que igual hay historias diferentes, porque hay gente que aún así, pese a estar en un escenario vulnerable, de mucha afrontando mucha discriminación, muchas violencias, aún hay gente que pone resistencia y que cree y tiene la convicción de que puede ser un agente de cambio en su comunidad, en su familia, en su casa, en su colegio, me explico. Aún hay gente que hace proyectos para cambiar la historia, para cambiar su propia historia. Entonces, cuando decidí apostar por ese tipo de periodismo, como que me fue mejor, porque sí, yo sé que eso existe, tampoco es que yo pues tengo una mirada muy ingenua de la realidad. Esa realidad existe, pero también existe la otra, mujeres que salen del círculo de violencia, personas trans que forman una casita para apañarse, para construir comunidad, para trabajar en proyectos de ley para un Estado que desconoce sus identidades, me explico. Eh, Hay niños e infancias también que tienen el respeto y cuidado de cuidadores, de cuidadoras. Entonces, contar esas historias desde el periodismo me parece que también es súper, súper importante porque nos da otro mensaje, nos alienta a seguir apostando por este oficio que, de verdad, es muy sacrificado. Además, como tú sí lo dices, o sea, te pasas horas haciendo un reel, tienes tres likes, como, bueno, ya, no importa, porque al final eso es lo que yo creo, ¿me explico? Entonces, creo que vivir de acuerdo a tus valores, a tu propia ética, es algo que también te puede seguir sosteniendo, ¿no? En el mundo. Lo que se llama ahora, en verdad, esto no me lo estoy inventando, se llama periodismo de soluciones, periodismo constructivo, y es algo que se viene conversando a nivel internacional. De hecho, la Fundación Gabo tiene todo un taller sobre el tema. Y creo que en el Perú, ojalá en los medios de comunicación, en ATV, en Latina, en América, se pueda apostar por ese tipo de periodismo. Es como que sí tenemos el problema, pero también tenemos la solución. Y mira, ese es el ejemplo de esta persona que logró hacerlo. Entonces, eso al televidente, a la persona que lo ve, a la persona que lo lee, te da, hace que la dopamina fluya en su cerebro y puede también pensar que es posible salir de su estado y ser diferente, ¿no? Y eso nos hace crecer como país y como sociedad. Eso. Gracias, Lucero. Sí, de todas maneras, creo que igual, generalmente las soluciones que se dan en la televisión, los medios tradicionales, tiene que ver mucho con lo individual, ¿no? O sea, si no quieres caer, las mujeres, no, si no tú quieres caer en la violencia, pues empodérate, ¿no? Claro, como si eso fuera tan fácil también, ¿no? O sea, ¿qué más yo quisiera tener buena autoestima, ¿no? Es como, bueno, mírate y quiérete y ya está, ¿no? Entonces, creo que Ujú. eso también implicaría una profundidad que ya no se tienen en los medios tradicionales. Como decía, no sé si Amando Marisol, cada vez las noticias son más cortas, ¿no? O sea, hay más inmediatez, más, entonces, claro, no hay espacio para esa profundidad que tú mencionas. Y otra cosa que quería apuntar también era sobre los recursos, ¿no? Y también lo enlazo a lo que decía Amanda antes, que era como que constantemente se nos exige educar y gratis, o sea, si quieres te doy un taller, pero págame, ¿no? Porque nuestros recursos son muy limitados. ¿No? Y tenemos que agenciarnos, o sea, no estamos buscando con esta carrera, yo siempre le digo a mi mamá, yo no me voy a hacer rica con esta carrera, a las justas me podré agenciar una vida digna, ¿no? Entonces, claro, los recursos que tenemos son limitados frente a millonarios que tienen empresas de comunicación y que pueden posicionar un tema. Recuerdo el año pasado en las Olimpiadas cómo se armó todo este bulo sobre la boxeadora que era supuestamente trans, que no era trans, ¿no? Entonces estamos luchando contra ese tipo de poder, ¿no? Desde nuestras esquinas con poquísimos recursos, ¿no? Entonces hay que formar alianzas también. Y bueno, aquí le doy el paso a Amanda. Y
Eh, a mí esto siempre me trae a pensar también, es que, ¿por qué tanta exigencia es hacia los periodistas solamente? Y las demás carreras, ¿qué? Y los demás profesionales, ¿qué? Y los demás académicos y los políticos, ¿qué? Porque tendría que ser solamente nuestra responsabilidad, ¿no? Pero además también me hace pensar en lo que decía Lucero, en su experiencia como reportera, que yo también la he tenido, ¿no? Y en la que me he llegado a hartar también de cubrir tantos muertos y tantos feminicidios, ¿no? Y tantas desapariciones, ¿no? Y también pienso en eso. ¿Y la salud mental de los periodistas qué? ¿No? Porque hay muchos periodistas que están hartos de que siempre les den las mismas, digamos, comisiones. ¿Y por qué? Porque el siempre discurso del eso vende, ¿no? Y lo tienen que hacer así no quieran, porque se te obliga a hacer eso, ¿no? Y se te obliga a deshumanizar, ¿no? Yo he recordado, y no sé si a Lucero le habrá pasado, pero recuerdo siempre, y esto siempre lo cuento también en los talleres o en cualquier sitio donde voy, y es que al periodista se le enseña a ser pecho frío, que si no eres pecho frío, no puedes ser periodista, que si no puedes ver un muerto, no puedes ser periodista, ¿no? Que es como que si no tomas café y no fumas, tampoco puedes ser periodista, y si no te trasnochas, no puedes ser periodista, y si no trabajas 12, 15, 16 o 20 horas, tampoco puedes ser periodista. Entonces creo que desde ahí, o sea, ya empezamos bastante deshumanizados porque tenemos un régimen laboral también deshumanizante en el periodismo y que casi nadie lo dice. Además de las violencias que se sufren y que las mujeres periodistas sufrimos dentro de los medios de comunicación, no solo cuando quieres tener un puesto, por lo menos un puesto estable, sino cuando quieres subir tu puesto porque ya tienes varios años o porque ya tienes mucha experiencia, pero también cuando trabajas, tus propios compañeros te acosan, ¿no? También, ¿no? Y también hay casos de violencia sexual en los medios de comunicación. Entonces también hay que luchar encima dentro con esas violencias y encima hay que educar hacia afuera, ¿no? Entonces todas esas responsabilidades también hay que decirlas, ¿no? O sea, lucharlas a diario también. Sí creo, y desde el Indómita, por ejemplo, tenemos creo que la idea es generar cambios, ¿no? Porque yo creo que el periodismo es eso, ¿no? El periodismo es eh, llegar a influir en los cambios sociales, ¿no? Entonces, pero para hacer cambio social sí es una chambaza, ¿no? Tienes que hacerlo. ¿Cuál es la mirada? La mirada no puede ser igual a la de un medio tradicional. La mirada sí tiene que ser humanizada, ¿no? Y yo creo que también hablar no solo de los casos en sí, como casos, como si fueran solamente estadísticas, ¿no? Hay historias, sí, pero la historia no está sola. La historia tiene que estar amarrada con que algo funcione y haga un cambio. Que para mí, por ejemplo, es ahora, en el Perú de hoy, es que los casos no tienen justicia, los casos están invisibilizados, ¿no? Desde los medios de comunicación están relegando el tema de la violencia, desde el discurso político están relegando el tema de la violencia. No olvidemos que quieren desaparecer la figura del feminicidio, que tantos años, o sea, le costó al movimiento feminista, además del Perú, llevarlo, ¿no? Están desapareciendo, ¿no? El acceso a justicia de la gente con la ley de la cooperación internacional, ¿no? Que están desapareciendo solo una congresista, la congresista Milagros Aguayo, ya tiene 14 leyes aprobadas, 14 leyes que están haciendo retroceder en derechos de las mujeres y de las diversidades o las disidencias sexuales en el país, ¿no? O sea, entonces si ya estamos así, encima tenemos todo esto de las redes sociales que también es como un sistema para reeducar, pero es que también yo creo que cada quien, o sea, hay gente que puede dar la alarma, pero cada quien tiene que hacer también esa chamba, ¿no? Y,
y es bien difícil hablar digamos, de que el periodista puede hacerlo solo, porque no es tan sencillo. Casi todos los periodistas responden a alguien, ¿no? Y a alguien que no quiere ese cambio, ¿no? Es casi obvio, creo que en los medios de comunicación tradicionales, la línea política es que el cambio sobre la violencia no está, ¿no? Entonces, es muy poco, a veces son, creo que, conductoras o animadoras que por sí mismas por ahí meten un comentario que, bueno, uno dice, ya, bueno, ya lo hizo bien, ¿no? Bien, y por ahí que está bien, ¿no? Hablan sobre la violencia y se indignan un poco y entonces dicen, no, pero ¿por qué estos hombres quieren un ministerio? ¿Y por qué van a decir esto si la violencia es más para las mujeres? Ya, ok, por ahí hay un cambio, ¿no? Pero ese cambio no es permanente tampoco, ¿no? Y es fácil tropezar, ¿no? Entonces, me parece que todavía hay un largo camino, ¿no? Por cambiar las estructuras, ¿no? De los roles. Ahora hay una batalla, ¿no? Que es la batalla cultural sobre quiénes son los hombres, las mujeres, las diversidades sexuales, ¿no? El hecho de que les estén quitando a un grupo de gente casi como un apartheid, casi como se hizo en los 70, en los 50, en los 70 con las personas afroamericanas que no podían ingresar a un baño, ahora con las mujeres trans o con las personas trans en general, ¿no? Haciéndoles vivir un miedo permanente, ¿no? A la violencia, ¿no? A en qué momento alguien les dirá algo violento o les hará algo violento cuando quieren ingresar a un baño público, ¿no? Y parece que no, por ejemplo, en el periodismo casi no se habla de esto, ni en el tradicional, ni casi ni en el independiente tampoco, no se habla de las disidencias sexuales que ahorita están tan expuestas, ¿no? Entonces, creo que el periodismo tiene que apostar por eso, por hablar también de a quienes se quiere desaparecer de la sociedad, ¿no? Este es el momento, ¿no? Están las mujeres en primera línea con las disidencias sexuales. Gracias, Amanda, totalmente. Pensaba cuando hablabas de justicia que, claro, es una urgencia ahora, pero ni siquiera podemos hablar, por ejemplo, de reparación, porque muchas veces esos procesos de justicia ni siquiera consideran la reparación, ¿no? O sea, claro, las familias reciben una condena y luego, ¿qué? ¿Qué pasa con los huérfanos de, por ejemplo, de víctimas de feminicidio, de mujeres desaparecidas? O sea, todo un tema de reparación que ni siquiera podemos tener esa discusión ahora porque hay otros temas que son como vitales o no sé, como hay tantas cosas pasando también que uno se satura de tanta violencia, ¿no? Por eso también conecto con lo que decía Lucero, que qué importantes son esos espacios de periodismo que nos muestran soluciones o que nos permitan imaginar otras formas de vida, solo imaginarlas, ¿no? O sea, conversarlas. Te doy el pase, Marisol. Sí, creo, retomo lo que tú dices, creo que ese es el rol del comunicador también, no solamente informar los problemas y dar cuenta de soluciones, sino también de esperanza, ¿no? Creo que mucho de la posibilidad del cambio viene también en lo que podamos ver que es posible realizar. Nosotros en Calandria tenemos la iniciativa del Observatorio de Medios, para los que quieran ver, www.observatoriodemedios.pe. Y trabajamos sobre dos premisas, ¿no? Cuando impulsamos esa iniciativa en pandemia, en el 2020, con el Concord TV, un Consejo Consultivo de Radio y Televisión, dijimos lo menos que va a hacer este observatorio es observar. Porque normalmente los observatorios están vinculados a la parte académica y sí hacemos muchos estudios porque creemos que los cambios que se proponen tienen que tener evidencia para luego también poder comparar, ¿no? Pero dijimos, los medios pueden mejorar, pero tenemos que trabajar en dos niveles, ¿no? Desde la oferta y desde la demanda. Desde la demanda tiene que ver entonces con cómo calificamos un consumo crítico, cómo hacemos esta educación mediática que se extiende en diferentes medios, a todo el ecosistema digital también, ¿no? Que pueda hacer que podamos educar la mirada, ¿no?
que no sea, siempre decimos, somos lo que vemos, no, somos lo que hacemos con lo que vemos. Que la gente pueda tener esa mira, pueda distinguir entre el enfoque de género y tratamiento informativo, pueda pedirle más a su medio. Hemos trabajado ahí dos cosas que nos enorgullece mucho porque tiene que ver un poco con la sostenibilidad. Iniciamos con el trabajo con voluntarios para que puedan apoyar las campañas, pero luego dijimos en el trabajo con voluntarios que son estudiantes de comunicación, cómo con ellos también se puede ayudar a construir esa mirada y poco a poco tenemos las alertas que trabajamos con ustedes, pero también las alertas que trabajan con los estudiantes voluntarios, que también reflejan cómo están ellos seleccionando las noticias, mirando radio, prensa, televisión y pueden estar digamos, creo que ahí está la sostenibilidad, ahí está la posibilidad del cambio. Todos estos que estamos mencionando se ha dado, los cambios que se han dado a nivel cultural se han dado en los 30, 40 años, pero no podemos pasar 40 años más, ¿no? Y creo que en los jóvenes está que se acelere más esto. Entonces, desde la demanda, la educación mediática es algo de lo que apostamos. Hemos sacado un app, ¿no? Ustedes pueden, que se llama Alertas Mediáticas, pueden encontrarla en Google Play y ahí bajarla también y hacer su denuncia. Somos parte del Comité de Ética del Consejo, del Comité de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y muchas veces los pronunciamientos del observatorio, el que, el que la gente se queje, han llegado quejas a ese espacio y se ha podido sancionar. América Televisión recibió una multa de 100.000 soles a propósito del infame desfile de niñas en lencería, ¿no? Eso no hubiese sido posible antes, ¿no? Si no hubiese existido la ley, si no hubiese existido el comité de ética, si no hubiese existido instituciones que se quejan y que, ¿no? Y eso tenemos que incentivar, porque a veces lo que hay en las redes es mucha explosión de sentimientos, está bien, está mal eso, pero no llega, es una queja que no llega a constituir una denuncia, que no hay evidencia, ¿no? Y el otro lado es cómo ayudamos a mejorar desde la oferta, ¿no? Entonces ahí están el monitoreo de medios para que se pueda analizar, miren, cómo en el año tal, si no se hablaba de feminicidio, pero 5 años después, 10 años después, sí, hay una brecha. Antes no se utilizaba lo de los servicios, ahora sí, hay cambios. Uno puede ver en los diversos monitoreos que realizamos cambios, no todos los que quisiéramos, pero hay. O el tema del concurso, ¿no? El concurso de periodistas va en su octava edición y ha logrado captar, digamos, el interés de aquellos periodistas, hombres y mujeres que están en una línea de especialización o de sensibilización sobre el tema y eso va generando una red, ¿no? Una red, creo, de intercambio y que puede cambiar vidas. Lucero lo sabes muy bien, ¿no? De generar efectivamente una reflexión sobre su propia profesión, los concursos, las capacitaciones. Estamos apostando ahora a una red porque creo que en ese sentido, trabajar con los jóvenes comunicadores y los jóvenes periodistas, todos sabemos que hay un recambio generacional en estos momentos, ¿no? En diversos niveles de la sociedad y entonces tenemos que apostar a esa sostenibilidad y cómo hacemos para que entonces los temas de violencia contra la mujer también apostamos, no solo sean de mujeres, ¿no? Sino también puedan ser desafíos de varones, incorporar al varón al hombre en estas reflexiones es súper importante. Y los que ya estén ya estén como aliados, hay que darles visibilidad también, ¿no? Porque creo que esta lucha es de a dos y de más, porque hay muchos desafíos y como ustedes bien dicen, en un contexto en el que hay que persistir. No creo que la palabra, nosotros tienen aquí, estamos en semana de aniversario, el sábado 10 cumplimos 42 años y creo que no hubiésemos llegado a estos 42 años si no hubiésemos persistido en los diferentes contextos, ¿no? Persistir haciendo comunicación para el desarrollo, persistir apostando al empoderamiento del ciudadano, a que el cambio es posible, ¿no? Porque tal vez lo que necesita nuestro país es eso, gente con esperanza para poder movernos y no quedarnos y resignarnos, ¿no? Muchas To- gracias. Totalmente, gracias Marisol. Voy a darles espacio para que hagan un breve comentario de despedida, pero sí me gustaría insistir en lo que han dicho.
volver a insistir en la necesidad de acompañarnos, ¿no? Quienes estamos aquí trabajando y resistiendo eh, con estos pocos recursos que tenemos, con muchas ganas y con mucha creatividad, creo que es bueno acompañarnos, hacer alianzas, ¿no? Buscar cómo hacer, colaborar juntas, juntas, ¿no? O sea, porque unir fuerzas, ¿no? En colectividad todo es menos pesado. Y en ese sentido, también dejo este breve espacio para que vuelvan igual a repetir a las compañeras dónde pueden encontrar, cuáles son sus medios y agradecerles y antes de terminar también, o sea, les doy este breve espacio de despedida y antes de terminar, por favor, no se vaya para tomarnos una fotito. Lucero. Gracias, Suri. Sí, qué importante es que la lucha sea colectiva, ¿no? Porque siempre cuando estás acompañada por alguien que coincide con tus valores, es como, oh, Dios mío, te sientes acogida, hay un espacio de encuentro, de reflexión y también ganas amistades, ¿no? O sea, de hecho, Suri, creo que nos volvimos más cercanos cuando hicimos un podcast sobre una asociación de madres que luchan por justicia por sus hijas que han muerto a causa de la violencia machista. Y claro, el solo proceso de estar haciendo lo mismo porque nos nacía, realmente ya te da como un calorcito en el corazón, que finalmente yo, personalmente es lo que yo busco, yo amo mi profesión, me encanta el periodismo, pero ha sido una búsqueda de cómo hacerlo de una forma que también que me dé esperanza. Eso es lo que yo en todo caso quisiera transmitir. Obviamente que sin dejar de poner el ojo a los discursos que nos atacan directamente a nosotras, a las mujeres, a las disidencias, que siempre hay que poner un tate quieto, ¿no? Cuando salen a decir que las madres matan a sus hijos y otros disparates de ese tipo, pero también buscar esos espacios de colectividad y por eso mismo les agradezco muchísimo este espacio, he aprendido muchísimo de las palabras de Amanda, de Marisol, de Suiri, siempre aprendo y me pueden encontrar a mí en las redes sociales, mi usuario en Instagram y en Twitter y en LinkedIn, en Facebook es Lucero Chávez C. Y pueden seguir a la válvula también, está como @la.válvula, así que ahí subo contenido que es netamente periodístico y feliz de verlas otra vez. Gracias, Lucero. Y Muchas otra gracias. cosa más, además de hacer colaboración, apoyen. Yo cada vez que veo que hay un nuevo medio, así no sean mis amigas, las conozco y yo apoyo. O sea, hay que apoyar todas esas propuestas que de la gente que, como digo, con pocos recursos está intentando hacer algo, ¿no? Siempre hay que apoyar, compartir todo, ¿no? Amanda, te doy el pase. Sí, gracias. Creo que sí es bien importante esto de hacer redes, ¿no? Creo que el periodismo independiente, en este caso, se va a mantener siempre por eso, por las redes que pueda generar, ¿no? Y creo que hay que buscar igual más formas de que esos pequeños proyectos individuales de repente terminen siendo una gran colectividad, ¿no? La Indomit está en eso, está en esa búsqueda también de poder sumar a diferentes iniciativas, ¿no? Para crear algo más grande. Y creo que va a ser muy importante que este periodismo, además que tiene enfoque de género, ¿no? Que este periodismo que se nombra feminista en el Perú, donde casi es una mala palabra o una palabra casi criminalizada, se puede hacer más fuerte, ¿no? Que no haya miedo de seguir eh, contando lo que pasa en el país, que no haya miedo de poder generar también un periodismo distinto, ¿no? Con otra ética, con otros ideales, ¿no? Diferentes a los de los medios que ya existen. Creo que eso va a ser muy importante, es un desafío, me parece, pero es un desafío que ya está tomando forma en el Perú, me parece. Y creo que va a ser más importante todavía que más mujeres no solo sueñen, sino piensen que es real hacer periodismo en el país,
que se puede hacer periodismo de cambios, eh, y que, y que hay una posibilidad también de ir generando más voces eh, contra la violencia, contra las diferentes violencias, eh, y contra lo que en el país pues viene tomando una forma bastante peligrosa, ¿no? Que es la reducción también de la libertad de expresión, ¿no? Y de información. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer bastantes cambios y además creo que el periodismo siempre va a dar la lucha, ¿no? Lo bueno sería que demos la lucha desde una trinchera más libre, más poderosa, desde las mujeres, contra todas esas violencias que no son segundo plano, son primer plano en el país, porque es lo que va a hacer que después, claro, siempre se dice la economía, pero la economía no, la economía también va a depende además de que estas violencias no se vayan erradicando, ¿no? Y yo quiero solo decir que es laindómita.p, está en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todos quienes quieran generar un cambio en el país. Ya no es Twitter, es X. Marisol, tus palabras de despedida, gracias. Gracias, chicas. La verdad que me emociona bastante lo que plantean. Me trae a la reflexión algo que escuché una vez un psicólogo, siempre me pareció muy interesante. Él decía que para que el ser humano sea, ¿no? Desarrolle su ser, necesita dos cosas, relaciones y trascendencia. Que cuando no tiene esas dos cosas, hay como un desequilibrio, ¿no? Entonces, cuán importante es efectivamente lo que ustedes dicen, las alianzas, las relaciones, el capital social, ¿no? Antes que existieran las redes sociales era eso, alianzas, relaciones, ¿no? El concepto de redes sociales ya uno lo asocia ahora a lo digital, pero en realidad redes sociales eran los vínculos que podemos construir y los comunicadores tenemos esa posibilidad, ¿no? De construir, de construir vínculos. Y en ese sentido, ayudar a que la gente sea afianzando sus relaciones. Y lo otro que hablaba este psicólogo es la trascendencia. Y nuestra profesión tiene algo que lo ha mencionado Amanda, que es la posibilidad que no solamente lleva información, sino también lleva esperanza, la posibilidad del cambio, como nuestro valor agregado no solamente como a la sociedad no solamente es informar, sino formar, ¿no? Y, y en ese sentido, los nuevos comunicadores que se están formando en las universidades, es importante también llegar a ellos. Creo que en esos dos aspectos me quedo de esta charla, ¿no? De, de cómo llegamos también a más agentes de cambio, que la transformación no viene solamente, y no solamente de la libertad de expresión, sino del derecho a ser escuchado, porque tan importante como garantizar que se expresen las opiniones es que se escuchen y que lleguen a las autoridades ahora que es tan difícil, ¿no? Va a pasar esta época como han pasado muchas otras y vamos a quedar, pero los ciudadanos, pero tenemos que quedar con aprendizaje, ¿no? Porque creo que esas alianzas, estas relaciones y el darle un valor a nuestro trabajo de comunicación, creo que va a hacer que vayamos mejorando día a día. Muchas gracias a las tres por su tiempo, por compartir sus conocimientos y pido que se queden ahí para que Geraldine pueda tomarnos una foto de despedida. ¿Nos Listo. avisas, Geraldine? Sí, ¿Todo bien? 3, 2, 1, va. Una más. 3, 2, 1, va. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todas, un abrazo, que tengan un buen día y a toda la audiencia Gracias, también. chicas, súper. Muchísimas Esto, María. gracias, un placer, que estén muy bien. Siempre.